La entrega de la santa ley de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, fecha notable en donde nace la iglesia de Cristo el Señor. Son temas impresionantes, temas que envuelven en sí las más grandes y profundas experiencias que el ser humano puede tener en relación a la vida espiritual experimentada en ese vínculo perfecto que el hombre puede llegar a obtener a través de un acercamiento al Dios del cielo. Este tema en específico, Dios se lo dio a Israel a través de una de las fiestas. Una fiesta que se caracterizó por estar llena de alegría, de gozo, de satisfacción, de regocijo y de acción de gracias, específicamente con aquel pueblo que había sido beneficiado. Hablamos de la fiesta de Pentecostés. Vamos a analizar lo que era esta fiesta y en lo que la iglesia en sí y Jesucristo tienen en común. Una enseñanza muy preciosa, de mucho valor para la comunidad cristiana. Si tiene escritura, quisiera leer en este día el libro de Levíticos, en el capítulo 23, del versículo 15 hasta el 17. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Palabra del Señor. Aquí, en esta palabra gloriosa, se habla de primicia, pero no es una primicia de cebada, como la que observábamos cuando examinábamos la fiesta de las primicias, sino que esta fiesta está contemplada 50 días posteriormente a la que se había ofrecido la gavilla de cebada, que en aquella oportunidad representa a Jesucristo, el Hijo de Dios, y su resurrección. En este caso hay una primicia, pero no de cebada, sino de trigo, que es considerada durante la cosecha y es el fruto tardío. Entonces trae los primeros frutos en esta oportunidad del trigo para celebrar esta fiesta y el nuevo grano, la cosecha posterior que ha sido bendecida a través de la presentación de la gavilla de cebada que se presenta 50 días antes en la fiesta de primicia. Pero en esta oportunidad vamos a estar hablando de la fiesta del Shavuot. El Shavuot es un mandamiento y una de las fiestas más alegres, más de regocijo para el pueblo, tanto del pueblo hebreo como ha venido a ser también para la iglesia de Cristo. Muy significativo, muy especial, pudiéramos decir, para
la vida del creyente. De tal manera que los objetivos que señalan esta fiesta son muy vitales para los creyentes, para los fieles que confiamos en el Dios Todopoderoso. Así que vamos a dar inicio a lo que es esta maravillosa enseñanza. Para empezar, quisiera comentar acerca del propósito a través del cual Israel celebraba esta fiesta. Y es que recordaban, conmemoraban el día cuando Dios les entregó la santa ley en el monte Sinaí. Ese era el punto principal. Y bueno, esta fiesta tenía su origen o era celebrada el día 6 del mes de Sivan, aproximadamente unos 50 días después de que se ofrecía la gavilla de cebada de la fiesta anterior llamada las primicias. La Biblia dice que, o Jesús, las Sagradas Escrituras nos dicen que desde que ofrecían la primicia, contaban 7 semanas de día, que equivale a 49 días. Y al día siguiente era la gran celebración de esta fiesta llamada Pentecostés. La palabra Pentecostés significa quincuagésimo o cincuentano, 50. Entonces está relacionada en este formato que Dios específicamente en el pasaje leído le dio a Israel. Bendito y adorado nuestro Dios. Entonces, como dijéramos al principio, son frutos de grano nuevo que traían de trigo. A este fruto los israelitas lo conocían con el nombre de bicurín, que quiere decir primeros frutos, aunque en esta oportunidad eran de fruto tardío. Bendito y adorado nuestro Dios. Los rabinos llaman a este acontecimiento, o lo llamaban específicamente al acontecimiento que sucedió en Sinaí, cuando Dios les entregó la santa ley a través de la cual se rigió la nación desde que Dios trató con ellos. Los rabinos le llamaban a este acontecimiento Semán Matán Torateinu, que quiere decir el tiempo de la entrega de nuestra ley. ¡Qué bendición! El tiempo de la entrega de nuestra ley. Durante la celebración de esta fiesta de Pentecostés, según la práctica hebrea, ¿verdad? Al contar los 49 días, que era un sábado, durante toda esa noche hacían una vigilia, donde se deleitaban leyendo las Sagradas Escrituras. Y se presentaban a la sinagoga según el relato histórico, trayendo bellos follajes, flores, canastas de fruta. Y en especial la lectura de la Torá durante toda esa noche de vigilia. Ellos y sus familias reunidos esperando el día siguiente, el primer día de la semana, el Shavuot, que era la fiesta de Pentecostés. Bendito y adorado nuestro Dios.
La historia hebrea nos señala específicamente tres porciones de los escritos sagrados que ellos leían en lo que era la Torá y los manuscritos que habían en la época. Por ejemplo, se deleitaban toda aquella noche entre ellos y sus familias, sus parientes, sus hermanos, el núcleo familiar, en lo que era leyendo detenidamente y escudriñando el libro de Éxodo, capítulo 19, y donde se habla de los mandamientos, Éxodo 19 y 20, los mandamientos que Dios les dio para regir a la nación. Otra de las porciones que leían durante esa vigilia previa al Gran Shavuot era el capítulo 1 del libro del profeta Ezequiel, donde se ve la visión de la gloria de Dios, que aparece como una especie de manifestación al pueblo creyente. Y por último, escudriñaban el libro completo de Esther, la historia que sucedió en tiempos de Asuero, ¿verdad? Donde está involucrada Esther, Mardoqueo, el perverso Amán, y que precisamente esta fiesta se dio durante la estación de primavera, ya que con la fiesta de Pentecostés se culminaba lo que eran las cosechas de primavera, y era la fiesta número 4, cuarta fiesta celebrada durante la primavera. Como hemos venido mencionando, se celebraba la fiesta de Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de primicia, y esta era la culminación, el Pentecostés. Bendito y adorado nuestro Dios. Esta fiesta era bastante atractiva, bastante significativa para ambos pueblos, tanto el hebreo como el pueblo cristiano en el tiempo presente. El pueblo hebreo conmemoraba a través de esta fiesta el regalo que Dios les dio en Sinaí, dándoles la santa ley. Nosotros, la iglesia, mantenemos en mente el derramamiento del Espíritu Santo que fue, que sucedió durante la fiesta de Pentecostés, registrada en el libro de los Hechos, capítulo 2. Esto, según define el apóstol Pedro, fue el cumplimiento de lo que había profetizado el profeta Joel. Pero antes de que Joel profetizara, Dios lo había anunciado a Israel a través de esta fiesta, una proyección que tuvo su cumplimiento y dio inicio al nacimiento de la iglesia cristiana que nace, se mantiene, se sustenta precisamente hoy en el tiempo de gracia. Los israelitas durante esta vigilia leían la Torá, la Biblia de ellos. Para ellos, en el vocablo hebreo, la palabra Torá significa lanzar una flecha con la intención de dirigir el camino. Para nosotros, la iglesia, en nuestro lenguaje castellano del tiempo presente y en otros lenguajes, aparte del castellano, significa dirección, instrucción, enseñanza o doctrina, que es obviamente lo que nosotros hacemos uso
de los escritos sagrados con el fin de instruirnos, de enseñarnos, de doctrinarnos a través de la voluntad del Señor expresada en las sagradas escrituras. En esta fiesta de Pentecostés también se llevaban gavillas, pero no de cebada, como hemos anunciado, sino de trigo. De trigo, ya que es un fruto tardío. El libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 31, nos habla de la diferencia de tiempo que se dan estos dos frutos. Por ejemplo, dice ahí, el lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, ya estaba lista, y el lino estaba en caña, estaba con un poco más de retraso. El lino en esta oportunidad representa el trigo, expresado en ese pasaje de Éxodo 9:31. Bien, la tipología en cuanto a esta fiesta, vamos a decir que en primer lugar tipificaba la entrega de la ley de Dios en el Sinaí. Éxodo capítulo 19, versículo 18, dice la Sagrada Escritura: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo él sobre el fuego, y todo el monte se estremecía en gran manera. Era porque el Señor estaba acercándose al pueblo y podían contemplar la bocina. Aquel monte humeaba, temblaba, porque la presencia del Señor estaba en ese lugar. Y el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Es ahí donde está enfocada la celebración de esta fiesta de Pentecostés, donde una vez más tenía como tipología o representaba la entrega de la santa ley de Dios al pueblo. En segundo lugar, la fiesta de Pentecostés tipificaba la gloria de Dios manifestada a los hombres. Por esta causa leían el libro de Ezequiel capítulo 1. Y la Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 24 y versículo 16: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Oiga bien, prácticamente ese monte fue cubierto por la gloria de Jehová durante 6 días, número de hombre. Era Dios manifestándose y tratando con el hombre. Por eso fue durante 6 días, y al 7º día, que es el día de la perfección de Dios, Dios llamó a Moisés. Bendito y adorado nuestro Dios. Y en tercer lugar, la fiesta de Pentecostés representa la venida del Espíritu Santo, o el derramamiento del Espíritu Santo, que dio lugar al nacimiento de la iglesia de Cristo. Por eso Juan escribe en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7, y dice él: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. De manera que ahí nace la iglesia, la venida del Espíritu Santo, lo que había profetizado Joel, lo que Dios anunció a través de esta fiesta y lo que experimentó la iglesia en aquel día de Pentecostés. Bendito y adorado nuestro Dios. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra del Señor, una promesa dada en la ascensión del Maestro. Dijeron aquellos varones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bendito y adorado nuestro Dios, palabra del Maestro. Entonces, es ahí donde entendemos que la gloria del Señor se manifestó al hombre, y en esta oportunidad fueron llenos del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los discípulos que seguían y estaban esperando en el Señor. Hay una relación bien estrecha entre lo que fue la fiesta de las primicias, que estaba enfocada en Jesucristo, y la fiesta de Pentecostés, que está relacionada con la iglesia o posteriormente a la gran manifestación del Mesías, el Hijo de Dios. Vamos a ver algunas características que relacionan esa relación íntima que hay entre Jesucristo, el Hijo de Dios, y la iglesia de Cristo. Por ejemplo, como hemos señalado ya en la tipología, en el lenguaje figurado, la gavilla de cebada ofrecida en la fiesta de primicia señalaba la resurrección de Cristo, pero la gavilla de trigo presentada, ¿verdad?, hoy juntamente con panes con levadura, que en este caso representan la unidad de la iglesia. El grano ha sido procesado y ahora son 2 panes. La unidad de la iglesia. Y también representa a la iglesia la gavilla de trigo, los primeros frutos que se presentan durante esta fiesta. Entonces, teniendo en mente eso, entendemos que la gavilla de cebada es símbolo del Señor Jesucristo. Y el símbolo del trigo es símbolo de la iglesia, que serán primicias también de los que duermen. Bendito y adorado nuestro Dios. En primer lugar vamos a ver el caso de Cristo, que fue hecho primicia, como ya antes lo hemos examinado a la luz de la fiesta de las primicias. Dice 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho. Ahí está el Señor Jesucristo, resucitando Él, le dio vida a la iglesia y le dio esperanza de que también el día postrero resucitará. Esto se lo afirma el apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 8, versículo 29, dice la Sagrada Escritura, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está señalando el gran acontecimiento de Jesucristo como primicia en la resurrección, pero señalando a muchos hermanos que posteriormente serían participantes también de esta misma bendición.
Ahora, en el caso de la iglesia, para nosotros, la gavilla de trigo nos representa también como símbolo de resurrección de la iglesia de Cristo el Señor. Pablo les explica a los hermanos allá en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Dice la Escritura, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, oiga bien, en Cristo, resucitarán primero. Ahí está la promesa. Los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que ahí está donde la iglesia es participante. También el apóstol Pablo les explica con claridad a los hermanos allá en Corinto. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, dice el Señor: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está la bendición que es representada en esta gavilla de trigo, presentada una vez más en fiesta de Pentecostés. Bendito y adorado nuestro Dios. Entonces, esto es una promesa maravillosa de parte de nuestro Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces ahora entendemos que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que hay otros muertos que no serán primicias, no resucitarán primero. Estamos diciendo o hablando de la relación que hay entre la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés, que hay un lapso, un intervalo de 50 días. Y que la primera está relacionada con Cristo, la segunda con la iglesia y el trato de Dios a través del derramamiento del Espíritu Santo. Esto todo viene a raíz del gran acontecimiento efectuado en el Calvario por nuestro Maestro. La Sagrada Escritura dice en el libro de Juan capítulo 12, versículo 24, dijo el Maestro, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está la bendición, el fruto de ese grano que cae a tierra y muere. La evidencia es la iglesia del tiempo de Pentecostés, extendiéndose hasta el tiempo presente y prolongándose hasta lo que nosotros conocemos como el traslado de la iglesia. Bendito y adorado el Cristo de la gloria. Así que es maravilloso observar la tipología expresada en estas fiestas dadas a Israel, pero que nos alcanzan también a nosotros. Y que están relacionadas, Dios está haciendo uso prácticamente del fruto de la tierra, de las cosechas, de lo que es los frutos tempranos, los frutos tardíos y en tercer lugar los frutos de la tierra que también se recogían, se colectaban en algún tiempo. El ciclo agrícola en Israel estaba dividido en dos partes, conocidos como la siega y la cosecha. Son dos expresiones distintas, pero están divididas
dividen el ciclo agrícola israelita. Vamos a tratar de hablar un poquito de ello en lo que es la definición de algunas frases usadas y que se adhieren a dicho compartimiento del ciclo agrícola. En primer lugar, la palabra siega. La palabra siega, hay una serie de palabras que se adhieren a esta expresión llamada siega, que está relacionada más que todo con los frutos, con los primeros frutos, con los frutos tempranos. Bendito y adorado nuestro Dios. Y una de las expresiones que se apega a la palabra siega es la palabra era. Una era es un espacio de tierra limpia y llana que se utiliza para realizar distintas labores del campo, especialmente para trillar la mies o cereal maduro. Así se define la expresión era. También está la otra expresión que se relaciona con la siega, que es la mies. La mies es el cereal maduro, cebada, trigo o avena, que estaba listo para ser segado y se le llama mies, el tiempo de la mies, expresión muy común escucharla. Otra expresión que se usa en relación a la siega, segar. La expresión segar quiere decir cortar la mies o hierbas con la hoz. Cortarla, es decir, es una especie de proceso a lo que sería la colección. La hoz es una herramienta, es un instrumento filoso y curvo con el que se cortaban las gavillas de trigo o cebada. Una especie de herramienta para cortar este producto de la tierra. También a la palabra siega se le adhiere la expresión gavilla. La gavilla es un manojo de trigo o de cebada o de cereal. Así se le conoce como gavilla. Y por último se adhiere a la palabra siega la expresión trillar, que quiere decir quebrantar la mies tendida en la era y separar el grano de la paja. Jesús dijo, el aventador está en su mano y recogerá el grano en graneros y juntará la paja en manojos. O sea, separar el grano de fruto con la maleza. Eso es la expresión trillar. Bendito y adorado nuestro Dios. Por otro lado está la palabra cosecha, que se relaciona con otro grupo de expresiones que parecen o tienen similitudes, pero hay una diferencia notable. Y esta más que todo se identifica con el lugar donde se producen los frutos y también con los frutos tardíos. En esta oportunidad, durante la cosecha, que es, ¿verdad?, durante esta expresión llamada cosecha, que se dan las últimas 3 fiestas de las 7 establecidas por el Señor, que son la fiesta de las trompetas, la expiación y los tabernáculos, se dan durante el tiempo de la cosecha. Entonces, las expresiones adheridas a esta frase es, por ejemplo, viña, que es un terreno plano y plantado de vides. Bueno, no necesariamente plano, sino plantado de vides. También está la palabra vid, que es la planta de la uva. Y está la uva, que es el fruto de la vid. Está la expresión vendimia, que quiere decir la recolección de la uva. Está la palabra cosecha, que es la misma que estamos definiendo, y cosecha se define como colección en conjunto de los frutos que se recogen de la tierra. Eso es la cosecha. Está también la expresión lagar, y era un recipiente, una especie de pila donde se
se colocaban las aceitunas o la uva con el fin de sacar, ¿verdad?, el aceite o el mosto. Por último está el mosto, que es un zumo exprimido de la uva antes de fermentar. Así que más o menos ahí están lo que es, ¿verdad?, las expresiones o entender un poco más acerca de las frases bíblicas que se relacionan tanto con siega como con cosecha. Bien, continuamos con lo que dice las Sagradas Escrituras. Es bastante interesante la definición de estos dos panes con levadura. Decíamos en una explicación anterior que la tipología de estos panes de Levítico 23:17 con levadura que los israelitas traían de su casa era representada o representaban, tipifican a dos pueblos, el hebreo y el gentil, que ambos necesitan ser limpios de Dios. Pero en este caso, en esta oportunidad, ya que en esta fiesta está relacionada con la iglesia en manera especial y profunda, vemos el concepto de la unidad. Son dos panes que han sido procesado el nuevo grano de trigo y ahora son presentados, que representan de alguna manera la providencia del Señor y también la unidad que la iglesia debe de mantener. Bendito y adorado nuestro Dios. Entonces ahí tenemos una tipología bastante hermosa. Pero cuando entonces volvemos a un concepto, ¿verdad?, señalando a Jesucristo, que es primicia de los que duermen. Y muchos nos preguntamos cuándo resucitó el Señor. Pues la Biblia declara que el domingo, primer día de la semana, las María Magdalena y las otras Marías vinieron al sepulcro y encontraron que había resucitado, día donde se celebraba la fiesta o cuando se celebraba la fiesta de las primicias. Entonces, ¿verdad?, contando desde el día de la celebración de la fiesta de primicia, para llegar a la celebración de la fiesta del Shavuot, que es Pentecostés, se contaban 7 semanas de días, 49 días, y posteriormente el día siguiente se celebraba el Pentecostés. Es precisamente lo que sucedió cuando hacemos un recorrido en los acontecimientos históricos en relación a Jesús. Vemos que las Sagradas Escrituras dicen en Mateo 28 que pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, que era día de la celebración de la fiesta de primicia, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un terremoto porque un ángel del Señor descendiendo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. El asunto es que descubrieron las mujeres que Jesús ya no estaba en la tumba, la tumba estaba vacía. Contando desde ese día de primicia, históricamente, cómo se realizaba el proceso de esta fiesta, se contaban estos 49 días. Y al día siguiente era el Pentecostés. Entonces, las Sagradas Escrituras dicen que una vez que Jesús resucitó, se les presentó a los discípulos, a diferentes cristianos, se les presentó por un lapso de 40 días, dando evidencia que había resucitado. Eso dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, que se presentó dando evidencia que había resucitado durante 40 días. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5, les dijo el Señor: quedaos aquí, porque dentro de no muchos días seréis investidos del poder de lo alto. Estamos hablando de que habían pasado 40 días de apariciones constantes del Maestro ya resucitado
a sus discípulos y a diferentes personas. Pero les da una orden que se quedaran en el aposento alto, porque no muchos días después habrían de ser llenos del Espíritu Santo. Y ellos se quedaron específicamente 10 días después, porque la llenura del Espíritu Santo sucedió el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, quiere decir la fiesta del Pentecostés, 50 días desde que las mujeres descubrieron que el maestro ya no estaba en la tumba, que era la celebración de la primicia, hasta Pentecostés. Ahí tenemos 50 días, 40 de aparición del maestro ya resucitado y 10 días de espera de los hermanos que estaban en el aposento alto. ¿Quiénes estaban ahí? Pues un número como unos 120, acompañado de los apóstoles y María, la madre de Jesús. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 13 hasta el 15. Dice la Sagrada Escritura: y subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Y luego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y los reunidos eran como 120 en número. Ahí están los que experimentaron esta bendición del derramamiento del Espíritu Santo 10 días después que el Maestro había ascendido al cielo. Bendito y adorado nuestro Dios. Y es precisamente aquí donde nace la Iglesia de Cristo. Esta expresión el Maestro se la explicó con claridad a Nicodemo, diciéndole que era necesario de que el hombre nazca de nuevo. Porque el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Palabra del Señor, muy calcadas, muy expresadas con claridad a Nicodemo. Bendito y adorado nuestro Dios. Es ahí donde se inicia este periodo del apogeo de la iglesia. Aunque han venido dificultades, se han levantado obstáculos con el fin de detenerla, pero no han podido ni podrán hasta el advenimiento del Maestro. Bendito y adorado nuestro Dios. Hay algunos acontecimientos notables en relación a la fiesta de Pentecostés, celebrada por primera vez allá en Sinaí, porque es ahí donde tiene su origen esta fiesta, en Sinaí, cuando reciben la ley de Dios. Y es que en esa fiesta, en el primer Shavuot, en el primer Pentecostés celebrado por los israelitas, las Sagradas Escrituras relatan que hubieron como 3,000 almas que perecieron por negligentes, por rebelarse contra la santidad de nuestro Dios. Pero en el
Pentecostés que experimentaron los apóstoles y María, la madre de Jesús, dice que vinieron como 3,000 personas a Cristo, reconociendo al Señor en las expresiones, en la exposición que presentó el apóstol Pedro en esa oportunidad, dando lugar a muchos conversos que vinieran al Señor y se hicieran parte de lo que es la iglesia naciente en ese gran acontecimiento. Veamos lo que dice la Escritura. El primer Pentecostés se celebró una vez más en Sinaí, donde murieron 3,000 personas más o menos, expresado en el libro de Éxodo capítulo 32 y en el versículo 28 dice la Sagrada Escritura: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Moisés le dijo: ponga cada quien la espada sobre el costado de su hermano y mátelo, porque eran idólatras. Se habían vuelto a adorar un becerro que por naturaleza y por ende no era Dios. Así que se perdieron 3,000 almas. Pero en el día de Pentecostés se rescataron 3,000 almas. Diferente la historia. Hechos capítulo 2, versículo 41. Si tiene escritura, vaya conmigo. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. La palabra alma quiere decir hombres y mujeres. Bendito y adorado el Señor. De manera que hay una alianza muy maravillosa, una proyección extremadamente estrecha entre lo que es Jesucristo y la iglesia, entre lo que es históricamente, a la luz de estas fiestas, la fiesta de primicia y la fiesta de Pentecostés. Una relación bastante maravillosa, donde en conclusión, los que seguimos, los que amamos al Señor, vamos tras la gloria del Señor, tras las promesas del Señor, y porque queremos ver y experimentar cosas grandes, cosas nuevas cada día. Para concluir, leo el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 36 y versos 26 y 27. Dice las Sagradas Escrituras: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Promesa del dador de la vida, donde, verdad, cuando este proceso es hecho, es realizado en la vida del hombre y de la mujer inconversa, se convierte al Señor y el corazón de piedra es removido y por Dios le he dado uno de carne. Que la paz y la consolación del Dios del cielo gobierne vuestras vidas.